Ahí estamos grabando. Vamos a esperar a ver si Lucía vuelve a ingresar. Profe, igual estamos juntas. Se conectó por la para Ah, que perfecto. estaba Bueno, con el celu. gracias Cecilia por avisar. Ah, no. Bien, vamos entonces al PowerPoint. Como les decía, los conceptos que vamos, o los temas que vamos a desarrollar en esta clase son los conceptos de diferencia entre crecimiento, maduración y desarrollo. Y son tres términos que se confunden o que en algunos casos se homologan. ¿Sí? Vamos a intentar desarrollar cada uno de estos conceptos, explicar algunas cuestiones que son importantes para comprenderlos y, por supuesto, establecer la relación o el vínculo que tienen, en este caso, con las habilidades motoras básicas. Vamos a retomar rápidamente y muy sintéticamente algunos autores en relación al concepto de la importancia que tienen las habilidades motoras básicas, es decir, por qué es importante y sobre todo por qué es importante el rol del profe de educación física en la enseñanza de estas habilidades, en la estimulación y, como les decía al inicio, en dar las oportunidades para que el alumno pueda estimularlas y desarrollarlas. La clasificación de Ruiz Pérez, vamos a ver, es uno de los autores, y ejemplo de cada una de las habilidades o el poder identificarlas para, como les decía, después abordar algunas cuestiones que tienen que ver en la presencialidad con los aspectos didácticos de la enseñanza de las mismas. Bien, crecimiento, maduración y desarrollo. Estas tres imágenes me parece que de alguna manera, si bien vamos a ir desarrollando algunos de los conceptos, eh, deja claramente a la vista que son cuestiones diferentes, digamos, ¿no? Que no es lo mismo hablar de crecimiento, que no es lo mismo hablar de maduración y que no es lo mismo hablar de desarrollo. Ya vamos a ver y a interpretar rápidamente que el crecimiento tiene que ver con el aumento de algo, con aspectos cuantitativos que son medibles, son conmensurables. ¿Sí? La maduración tiene que ver con un proceso eh, muy bien ejemplificado, me parece, en esta foto, digamos, en las diferentes etapas que va transitando, en este caso, un fruto. ¿Sí? En el caso de nuestro sistema nervioso central y de toda nuestra motricidad va pasando como por este proceso, digamos, etapas en donde está verde, donde hay cosas que no podemos hacer. Si nosotros comiéramos esta fruta en este estadio, seguramente sería más difícil pelarla, no tendría el mismo sabor. Permiso, me voy a ir a la reunión para emitir. No tendría el mismo sabor, este, etcétera, etcétera. Va a haber un momento seguramente que va a ser muy apetecible, muy rica, y otro momento que va a comenzar o va a continuar con ese proceso y va a llegar a la descomposición. Entonces, eh, el proceso de maduración, como bien la maduración es un proceso y nosotros tenemos que estar atentos en qué momentos intervenimos de ese proceso. Vuelvo al ejemplo de si comemos la fruta antes o después, va a tener diferentes sabores. Entonces, en el caso de las habilidades motrices, nosotros hacemos intervenciones antes, posiblemente no encontremos resultados y a lo mejor si lo hacemos después sea un poco tarde. En cuanto al desarrollo, tiene que ver también con un proceso que se apoya en estos dos, en el crecimiento y en la maduración, que es un proceso que se va dando, en donde tienen que estar presentes ambos, crecimiento y maduración, para poder potenciar lo que cada uno de nosotros tiene en los diferentes ámbitos. En este caso en particular estamos hablando de la motricidad, pero el desarrollo, digamos, se puede dar, al igual que la maduración, se puede dar en diferentes ámbitos. Sí es importante entender que si bien son diferentes, cuando decimos diferentes no decimos uno mejor que otro, sino que son diferentes, pero que se necesita la presencia del crecimiento y la maduración para que se produzca el desarrollo. Sin crecimiento y maduración no podría haber desarrollo. Y por supuesto, sin estimulación, ya vamos a ver esto, sobre todo en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo, tenemos mucho que ver los profes de educación física, porque es acá donde deben, eh, para que se produzcan, sí o sí,
digamos, aparecer los estímulos. En el caso del crecimiento y la maduración, muchas veces, principalmente en el crecimiento y muchas veces en la maduración, son factores internos o biológicos que se dan en el organismo, donde nosotros no tenemos mucho que hacer más que esperar el tiempo, digamos. Sin embargo, en el desarrollo aparece el estímulo, es decir, lo consideramos como un factor externo al estímulo, y si no aparece, no se produce, ¿sí? O se produce, digamos, en menor medida. Bien, vamos a algunos conceptos que nos van a permitir entender a cada uno de ellos y profundizar. El crecimiento, bueno, ha sido definido como un proceso de incremento de masa del ser vivo. Es un proceso, como les comentaba recién, netamente biológico, ¿sí? Y se produce por el aumento de células y de la masa celular. Ustedes saben que las células van creciendo, esas células se conforman en órganos, esos órganos se conforman en sistemas, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, cuando decimos normales, es decir, que no hay ninguna patología, ninguna alteración de tipo biológico que afecte el crecimiento de la célula o del ser vivo, el crecimiento se va produciendo, estimulado por estos procesos normales y naturales, este, estimulado por la alimentación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en algunos casos tiene que ver la, la actividad física. El primer factor, digamos que, y bueno, como les decía anteriormente, son datos meramente cuantitativos, es decir, que son datos medibles. En qué crecemos? Y nos crece el pelo, crecemos en talla, ¿sí? Nos crecen las uñas, eh, es decir, y son todos aspectos cuantitativos que nosotros nos crece la panza también, cuando engordamos. Son todos aspectos cuantitativos que podemos medir. Crece el músculo, ¿sí? Este crecimiento se da a través de dos fenómenos que se producen en la célula. El primero, que es más de origen, si bien los dos son de origen biológico, pero que se va dando de manera natural, es la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento de la cantidad de células. Es decir, a medida que nosotros, desde el momento de la gestación, que se unen dos células, el óvulo con el espermatozoide, comienzan a producirse la famosa mitosis celular y se van apareciendo mayor cantidad de células. Es decir, de dos células originarias comienzan a surgir un montón de células en ese proceso, y se produce lo que se llama la hiperplasia, es decir, aumenta la cantidad de células. Como les vuelvo a repetir, como decía recién, esta hiperplasia genera que de una célula o de un conjunto de células se conforme un órgano. Más adelante conforme varios órganos que van a formar sistemas, y nuestro organismo tiene varios sistemas. Es decir, este es un proceso normal y natural, que si no hay patologías de por medio, se reproducen, y después esas células van tomando diferentes funciones específicas, ¿no? Van formando órganos del sistema respiratorio, digestivo, del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y la otra posibilidad o la otra ley, digamos, que característica que tiene la célula es la hipertrofia. Es decir, esas células que aumentaron en cantidad de tamaño aumentan su volumen, ¿sí? Aumentan, crecen por sí mismas, digamos. O sea, el organismo tiene X cantidad de células y en un momento algunas células en particular aumentan su tamaño, es decir, se convierten en más grandes. Que por ejemplo es lo que pasa en la cuestión vinculada al desarrollo de la masa muscular. Es decir, en algún momento nosotros tenemos un montón de células, y en algún momento, fruto de la maduración, esas células, a través de la estimulación, pueden comenzar a aumentar de tamaño, es decir, el músculo se hipertrofia. Lo vamos a ver, lo vamos a volver a profundizar cuando veamos capacidades motoras, pero por ejemplo, si nosotros a un niño, a esta niña que tiene la edad que está viviendo su altura, digamos, por eso hace referencia a la hiperplasia, ¿no? Le va creciendo en altura. Pero si a esta niña, que seguramente tiene 3 o 4 años, le ponemos una botellita de medio litro de agua, de medio litro, llena la mitad de agua, y lo ponemos a ejercicios de bíceps, seguramente su bíceps va a aumentar su fuerza porque le estamos estimulando,
pero su bíceps no va a aumentar de tamaño. Ahora, cuando esta misma niña esté madura, se den una serie de procesos biológicos en el organismo, de aparición de hormonas y demás, le ponemos la botellita ya no de medio litro, sino de 1 litro, porque seguramente va a tener 13 o 14 años, y comenzamos a hacer ejercicios de bíceps, el mismo movimiento, seguramente al cabo de un tiempo y de una organización específica, su bíceps va a aumentar de tamaño, es decir, se va a hipertrofiar. ¿Sí? Entonces, para que entendamos y para que veamos la diferencia, la hiperplasia es el aumento de la cantidad y la hipertrofia es el aumento del volumen de la célula. Entonces, para poder también entenderlo y traspasarlo, en la hiperplasia podemos hablar, por ejemplo, de la talla, ¿sí? Aumenta, crece, el niño crece en talla, y la hipertrofia, por ejemplo, el peso. Entonces acá vemos una curva en donde establece las edades y los pesos en kilos, esto es para niños, por eso llega solamente hasta 14, y se van trazando percentiles, que se llaman. Entonces tenemos un percentil que, digamos, sería lo normal, tenemos 2 percentiles por debajo de lo normal y 2 percentiles por encima de lo normal. Estas son tablas que utilizan generalmente los pediatras para ir estableciendo si el crecimiento del niño se está dando de manera normal. Que, por ejemplo, si no hace falta, si hay algún proceso que está retrasando ese crecimiento, si hay algún, que por ejemplo no sube bien de peso, entonces tendrán que modificar su alimentación, si no hace, o al contrario, si se va por encima, esa es una problemática que estamos teniendo ahora, en los niños que por ahí consumen alimentos de más y no hacen demasiada actividad física, van por encima del percentil, entonces eso puede traer consecuencias. Lo ideal sería, bien cada uno de nosotros tenemos un percentil en el que vamos creciendo, es decir, puede ser alguien que arranque con un percentil alto y se mantenga durante toda su vida un percentil alto, pero bueno, es bueno seguirlo y monitorearlo para que, por ejemplo, el peso no se dispare y no traiga consecuencias. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿qué Sí. referencias hay en esa estadística? Porque estoy en el teléfono y no puedo ver. Ah, bien. No, es solamente un ejemplo para entenderlo, la hipertrofia. Estas son tablas de crecimiento y desarrollo que las pueden buscar en cualquier lugar. Es simplemente para un ejemplo. Como les decía, abajo, en la línea de abajo, aparece la edad, ¿sí? Y en la línea, digamos, en la horizontal, y en la línea vertical aparece el peso. Entonces, cuando ustedes fueron chiquitos, o si tienen sobrinos, hijos o hermanos pequeños y van al pediatra, entonces, por ejemplo, el pediatra, el niño tiene 8 años, ¿sí? El pediatra sube por esta liñita y pesa 6 kilos 400. Perfecto, está en el percentil. ¿Sí? Puede pesar a los 8 años hasta 7 kilos 400. El problema es si este niño de 8 años pesa, por ejemplo, 10 kilos, se ubicaría por acá. Entonces ya se está yendo de la línea del percentil de peso. Entonces esta curva, es una curva personal que sobre todo los pediatras van haciendo en el famoso control anual, pero que hace referencia a esto, a la hiperplasia por un lado y a la hipertrofia, porque en este caso, o sea, la hiperplasia estaría vinculado con el crecimiento en años, ¿sí? Aumentan los años, lo cuantitativo, lo medible, y la hipertrofia aumenta el volumen de la célula, en este caso el peso, ¿sí? Profe, Las células grasas, el niño es más pesado. Sí, eso va a depender también de la altura, ¿no? del chico. por eso digo que esta tabla, por ejemplo, es de peso, pero hay tablas también de talla, ¿sí? Entonces, en donde acá indicaría al revés, la edad del niño y la talla. Entonces, el pediatra evalúa el peso y la talla. Dice, bueno, tiene 8 años, si tuviéramos acá la tabla de la talla, diría, tiene 8 años, lo mide y mide, no sé, 72 centímetros. Perfecto, está dentro del percentil de lo normal. Estos percentiles estas tablas se han trazado dentro de lo normal, bajo peso, alto peso, o baja talla y alta talla. Se han trazado a partir del estudio de miles de niños y son tablas de nivel internacional, por eso ustedes ven ahí que está en inglés, digamos. Te vuelvo a repetir, si ustedes googlean, si por ahí les interesa, googlean tablas de peso, de crecimiento, de peso y de talla, aparecen estas dos tablas.
Entonces esto es lo que va permitiendo realizar el seguimiento de que el crecimiento del peso y de la talla sean normales, sean dentro de los parámetros normales. Por eso vuelvo a repetir, puede ser que el niño tenga un percentil de peso alto, que sería en cualquiera de estas dos líneas, la azul o la más, digamos, tipo roja o borra vino, son percentiles altos, ¿sí? Lo mismo pasa con la talla, es decir, hay niños que pueden ser, uno los puede ver petizos, sin embargo su percentil es bajo, es decir, está por debajo de lo normal, ¿sí? El problema aparece cuando están por fuera de estos percentiles, que se suponen sería lo esperable y lo normal para la edad, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es un dato que nosotros como profe de educación física podemos llevar, ¿sí? Porque le pedimos al niño simplemente, o lo tomamos del dato de la ficha médica que nos presenta a principio de año, o le pedimos el dato, y por ejemplo la ficha médica la presenta en el colegio, no lo podemos acceder o lo que sea, le pedimos el dato al alumno a principio de año que nos traiga cuánto pesa y cuánto mide. Nosotros lo cargamos en una planillita, entonces podemos ir estableciendo si el crecimiento de este niño se va dando de manera normal. Entonces, ya vamos a ver también que esto no es matemático. El chico no cumplió 8 años y subió 3 centímetros. El crecimiento también es un proceso. Entonces vamos a ver que hay grados en donde hay chicos que pegaron el estirón antes, ¿sí? Son más altos, vamos a 5.º grado y vemos un grandote allá al fondo que parece del secundario. Bueno, tuvo su pico de crecimiento antes que el resto. Después a lo mejor los otros en 6.º grado o en primer año secundario los alcanzan, porque esto está determinado genéticamente, ¿sí? Esto está determinado genéticamente. Algunos ese crecimiento o ese pico de crecimiento lo hacen antes y otros lo hacen un poquito más tarde. Sí, alguien quería preguntar algo. No, yo quería nada más decir que era genético también. Claro. Tengo unos vecinos que miden 1,80 y van a 3.er año, por ejemplo. Y los padres, vos ves a los padres y miden, claro, casi 2 metros miden. Son altísimos. Exactamente. No así el tema de la hipertrofia, porque fíjense con el tema del peso, el adipocito, que es la célula grasa que nosotros tenemos en el organismo, tiene, obviamente, como todas las células, estas dos propiedades. Se hiperplasia y se hipertrofia, ¿sí? Y hay lo que se llama periodos críticos, es decir, hay momentos en donde aumenta su cantidad, ¿sí? Y hay otros momentos en donde aumenta su volumen. Pero ¿qué pasa? Si una persona tiene programado genéticamente, voy a poner un número para que sea gráfico, y un ejemplo, 1 millón de adipocitos, ¿sí? Genéticamente está programado para que crezcan en su cuerpo 1 millón de adipocitos, ¿sí? Pero resulta que mientras está creciendo, realiza una vida sedentaria, come muchas grasas, come chatarra, etcétera, etcétera. Esa cantidad de adipocitos pasa de ser de 1 millón, que estaba programado genéticamente, a 2 millones. Pero ahí a lo mejor no aumenta de peso. El problema viene cuando se produce la hipertrofia de los adipocitos. Esa persona genéticamente estaba programada para tener 1 millón y ahora tiene 2 millones. Cuando se hipertrofian esos 2 millones, evidentemente va a tener un serio problema de obesidad, porque tiene el doble de lo que tenía programado genéticamente. Es decir, fíjense la importancia que tiene, en el caso, por ejemplo, de la obesidad, conocer cuál es la fase o el periodo sensible de la hiperplasia para que el niño, que se da alrededor de los 6 a los 9 años, justo en el momento que estamos hablando que tenemos que estimular o desarrollar las habilidades motrices básicas, es decir, que el chico se mueva, para que entonces, si hiperplasia se aumenta la cantidad de sus células grasas, se convierte nuevamente en potencia, ¿sí? Porque después, cuando tenga todo el proceso de desarrollo hormonal y demás que se da en la adolescencia, esas células, si continúa con estas actitudes de sedentario y de mala alimentación y demás, esas células se hipertrofian y engordan. Entonces, por eso hay personas que dicen, yo no sé por qué a veces como algo o me salgo un poquito de la alimentación o de la mal llamada dieta, digamos, incremento la porción o como algo de más, inmediatamente aumento de peso. Y seguramente porque tiene mayor cantidad de células grasas, esas células grasas se hipertrofian
y por eso aumenta más fácil de peso, ¿sí? Entonces fíjense la importancia que tiene el entender estos conceptos y cómo, a pesar que en el caso de los adipocitos está programado genéticamente, nosotros lamentablemente podemos intervenir negativamente, aumentando la cantidad y convirtiéndonos siendo unos posibles o obesos en potencia, digamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estos conceptos. Bien, avanzamos. Me fui un ratito ahí a recibir la compañía. La maduración, les decía que el crecimiento y la maduración vienen un poquito de la mano, se entiende como el proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones. Es decir, cuantitativamente van creciendo algunos aspectos. Crecen las células, crecen los órganos, crecen los sistemas, y esos sistemas van adquiriendo nuevas funciones. Entonces, eso implica la maduración, ¿sí? Esa maduración se da a través de dos leyes. La ley cefalocaudal, que es esta que tenemos acá, que dice, a grandes rasgos, que el organismo evoluciona desde el encéfalo, por eso se llama céfalo, desde el encéfalo, es decir, desde la cabeza, desde el cerebro más específicamente, hacia las extremidades. ¿Cómo podemos ver representada esta evolución cefalocaudal en un proceso madurativo? Por ejemplo, el niño, cuando el niño nace, cuando todos nosotros nacemos, tenemos una serie de reflejos que nos permite adaptarnos al medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el reflejo de succión. El niño no es que cuando nace ya sabe hacer la succión, sino que es un reflejo. El reflejo se desencadena a partir del roce, ¿sí? de la teta de la mamá. A partir del roce de la teta de la mamá comienza a realizar los movimientos de succión y eso es lo que le permite alimentarse. Generalmente los reflejos desaparecen alrededor de los 6 meses, ¿sí? En un proceso normal y natural tenemos reflejos, el reflejo de Babinski, el reflejo del moro susto, el reflejo de la marcha, y estos reflejos, vuelvo a repetir, nos permiten la adaptación a este nuevo medio. Por ejemplo, el reflejo de la succión, la alimentación. Alrededor de los 6 meses desaparece, es decir, el niño a los 6 meses ya sabe y aprende, ¿sí? Aprende a succionar. Ya no es un reflejo, ya es un acto voluntario. Él, cuando toma la teta de su mamá, voluntariamente elige comenzar a succionar, porque en esos 6 meses, a partir del reflejo, lo aprende. Entonces, ¿qué nos dice la ley cefalocaudal? En ese periodo de 6 meses es todo reflejo. A medida que vamos creciendo y que se va desarrollando nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, van desapareciendo los reflejos y comienzan a aparecer los aprendizajes. Y el niño, por ejemplo, lo primero que está acostado en la cuna y lo primero que controla son los ojos. Empieza a ver objetos, ¿sí? A cierta edad, a los 2, 3 meses, y empieza a seguir objetos. Sigue la mano de la mamá, un objeto que le llama la atención, que hace ruido, ¿sí? Entonces lo primero que controla son los ojos. Después empieza a mover su cabeza, porque resulta que el objeto del ruido vino de un costado, ¿sí? Entonces gira la cabeza. Después empieza a mover el cuello. Después pasa a la posición de sentado, es decir, de acostado a sentado, es decir, comienza a dominar el tronco. Primero no lo domina, la mamá le pone un montón de almohadones, pero ya a partir de ahí comienza a investigar el mundo, se mueve, y después ya empieza a tener más tono en ese tronco y ya puede estar sentado solo, sin esos almohadones que lo contienen, ¿sí? Después pasa a lo que vemos acá, la evolución de la marcha, al gateo, ¿sí? Algunos pasan o no esta etapa, digamos, algunos no gatean, sino que hacen algunas cosas raras o gatean de una forma en particular. Pasa a la cuadrupedia, ¿sí? El gateo, se para y camina. Es decir, que su evolución se dio desde el movimiento de los ojos para seguir un objeto cuando era muy bebé, ¿sí? La succión para alimentarse y todo lo demás, hasta que en algún momento camina, corre, salta y toda la evolución para adelante. Su organismo evoluciona desde el encéfalo hacia las extremidades. Y la ley próximo distal, que por supuesto se va dando de manera paralela, o sea, no es que se produce un desarrollo, digamos, cefalocaudal y cuando finaliza sino que se van dando de manera paralela, establece que el organismo evoluciona desde el centro hacia las extremidades. Entonces, cuando este niño está acostado, comienza a manipular su brazo, por ejemplo,
como un todo, digamos, o sea, el brazo con movimientos, por ejemplo, para agarrar algo, lo que se llama movimiento de rastrillo. Quiere agarrar algo, te mueve todo el brazo hasta que llega a ese objeto, ¿sí? Después ya incorpora en esta acción de agarrar un objeto, de manipular objetos, de lo que sea, el codo, la muñeca, hasta que finalmente aprende la acción prensil. Y está representado en esta evolución gráfica, digamos, de lo que sería la escritura. Entonces, fíjense, sería la parte, acá está evolucionando desde el centro hacia las extremidades, acá controla la muñeca, pero lo agarra, digamos, de cualquier forma al lápiz para escribir. Después agarra con algunos dedos hasta que llega finalmente a lograr aprender y todo lo que se refiere a la lectoescritura. Por supuesto que este proceso de desarrollo está vinculado a procesos de desarrollo del sistema nervioso central y de su inteligencia, de su esquema corporal. El niño va conociendo primero el mundo a través de su cuerpo y después el cuerpo a través del mundo, porque el hecho de manipular objetos, de relacionarse, está la famosa etapa oral, donde se lleva toda la boca, todo quiere morder. La marcha le permite explorar el espacio, entonces ya no tiene un espacio circundante que es su almohadón, su corralito, lo que sea, sino que con la marcha empieza a desplazarse, empieza a conocer nuevos espacios y eso le va permitiendo el conocimiento o sea, desde el cuerpo conoce el mundo y a partir que comienza a conocer el mundo diciendo, digamos, su entorno, refiriéndonos a su entorno alrededor, a partir de ese conocimiento del mundo comienza a conocer y a identificar su cuerpo, empieza a establecer relaciones. Entonces acá está todo lo que se refiere al desarrollo de su esquema corporal, de su esquema espacial y demás. Por eso también se habla de desarrollo, porque es un proceso de nuevas funciones. ¿Sí? El chico primero no domina, no sabe cuál es su mano hábil. A medida que se va produciendo el crecimiento y el desarrollo de estas nuevas funciones, descubre que hay alguna de las dos manos que le resulta más fácil realizar las cosas y entonces comienza a manipular objetos con esa mano, etcétera, etcétera, como para citar un ejemplo. Entonces el desarrollo, la adquisición de nuevas funciones, se va dando progresivamente, que responde a dos leyes: la cefalocaudal, el organismo evoluciona desde el encéfalo, desde la cabeza hacia las extremidades, y la proximo-distal, desde el centro a las extremidades. Las dos leyes de desarrollo se van dando paralelamente, ¿sí? Y las podemos, digamos, vincular a un montón de nuevas funciones progresivas. Hemos dado el ejemplo acá de la marcha, para entender la cefalocaudal, y el ejemplo de la motricidad fina de la escritura, para entender la proximo-distal. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos finalmente al desarrollo, ¿no? Que como yo les decía en la introducción, necesitamos del crecimiento y de la maduración, es decir, no puede haber desarrollo si el niño no crece y si no aparecen nuevas funciones. ¿Sí? Una vez que esas funciones aparecen, del estímulo que nosotros vayamos brindando o no, se produce el desarrollo. Si nos volvemos al ejemplo de la marcha, por ejemplo, hay niños que aprenden, porque en su entorno lo tienen, a subir escaleras. Es decir, algunos están aprendiendo a caminar con alguna dificultad, con algún equilibrio, porque por ahí los padres son muy sobreprotectores, porque no lo dejan, no, que se va a golpear además, que a lo mejor otro niño, o el hermano, o el tercer hermano, que ya va avanzando y se va criando por la experiencia de los papás, de la familia, por todo lo que sea, se cría de otra manera, y tiene escalones, ya aprendió a gatear y al año está subiendo escalones, porque tenía escalones en la casa, es decir, pudo desarrollar esa función a partir del estímulo del escalón. Si tiene escalón en la casa, pero la mamá no lo deja porque tiene que se golpee, lo que sea, evidentemente no va a desarrollar esa posibilidad, y todo lo que no desarrollamos lo vamos perdiendo. La cuestión de la maduración, si bien tiene procesos biológicos y etapas específicas, la maduración, vieron que nosotros como ser vivo, digamos, crecemos, nos desarrollamos y después envejecemos y morimos, es un proceso natural en el organismo. Entonces, en el proceso de maduración, como pasa con las frutas, hay un momento de plenitud y de esplendor, y después ese proceso comienza a ser, digamos, a ir de manera en degradé, por así decirlo. En el caso del desarrollo, si bien también hay etapas específicas para poder estimular
algunas funciones y demás, pero podemos seguir aprendiendo toda la vida y desarrollando capacidades o cualidades toda la vida. Hay sobrados ejemplos de gente que a lo mejor nunca tocó un instrumento y lo aprende a tocar de grande. Por supuesto que a lo mejor si lo aprende de niño, le resulta más fácil, más placentero y lo acompaña durante toda su vida, pero también el desarrollo se puede dar en algunas funciones a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Y algo de destacar del desarrollo que es esto de organización sucesiva de funciones. Por un lado biológicas, que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo, psicológicas, porque acá tiene mucho que ver todos los procesos mentales y esta actitud que nosotros tenemos frente a las diferentes cosas vinculadas a lo psicológico, y sociales. ¿Sí? Lo social también influye muchísimo en el desarrollo. La estimulación que se le brinda a la persona, el entorno sociocultural en que nacemos, crecemos y nos desarrollamos, influye muchísimo en el desarrollo. Y por supuesto acá tenemos que mencionar como pilares fundamentales para el desarrollo un estado saludable, es decir, que no haya ninguna patología, que no haya ninguna enfermedad que impida ese desarrollo. Hay enfermedades que atacan nuestro sistema nervioso, nuestro sistema muscular, que impide y produce a lo mejor una discapacidad. Entonces, para que se produzca el desarrollo necesitamos como 3 pilares. Tener buena salud, para que el organismo crezca. La alimentación es sumamente fundamental, ¿sí? Y la estimulación. Y es acá donde nosotros tenemos muchísimo para aportar como profes de educación física en el desarrollo. Porque el desarrollo es tratar de brindar oportunidades para desarrollar el máximo potencial que nuestro alumno tiene. ¿Sí? Y muchas veces no estimulamos adecuadamente y no desarrollamos al máximo, nos quedamos como en el medio. Perdón. Y bueno, está representado este proceso de desarrollo, por ejemplo, en lo que sería un proceso de desarrollo de la iniciación deportiva, donde tenemos un montón de deportistas, muchos niños, y se representa una pirámide, porque la base tiene muchos y la punta tiene pocos, es decir, son pocos de estos niños que llegan al alto rendimiento. ¿Sí? Porque no todos, si bien todos tenemos muchas potencialidades y muchas posibilidades de desarrollar, pero bueno, no todos somos Messi, no todos somos Usain Bolt, es decir, hay algunos que tienen potencialidades por encima de otros. ¿Sí? Entonces la pirámide de la iniciación deportiva habla de una muy buena pirámide de formación de base, es decir, acá muchos estímulos muy variados, de mucha cantidad, una etapa de iniciación en donde esos estímulos pueden ser más específicos y por ejemplo aquí ubicaríamos lo que serían las habilidades motoras básicas, es decir, acá tenemos que dar la mayor cantidad de posibilidades y de oportunidades de que el niño desarrolle todas las habilidades, porque a lo mejor yo le enseño a correr, ¿sí? Y después el chico aprende, pega su proceso de crecimiento es más lento, pega el estirón a los 13, 14 años y resulta que va a jugar al fútbol, al vóley, perdón, y no, o lo especifiqué en una posición determinada a cierta edad porque era alto y después resulta que es el altura que va a tener y no va a crecer más y le dejé de dar la oportunidad de aprender nuevas cosas. Entonces, la formación de base, muchas habilidades motrices acá comienza la iniciación, empieza a ser un poquito más específica hacia la actividad o el deporte que vaya a elegir, entre los 14 y los 17 años la especialización y después de acá el alto rendimiento. Por supuesto que hay deportes, como por ejemplo es el caso de la gimnasia, que aquí las edades cambian, ¿sí? Porque generalmente la formación de base sí puede llegar a ser hasta los 5 o 6 años, pero acá el proceso se acelera, ¿sí? En el caso de la gimnasia, en el caso de la natación, donde hay muchos deportes que estas edades no corresponden, sí corresponde generalmente a lo que serían los deportes de equipo, digamos esto, ¿no? Entonces lo importante de conocer estos procesos de desarrollo, para lo que se dice bien en la jerga, no quemar etapas, es decir, no iniciar tempranamente, arrancar a los 6 años dando directamente y enseñándoles solamente a jugar al fútbol. Y se perdió a los 6 años la posibilidad del incremento de
un montón de habilidades motrices que seguramente le van a servir para su vida deportiva o para su vida cotidiana. ¿Sí? Bien, entonces síntesis hasta aquí, crecimiento, maduración y desarrollo son tres conceptos que están relacionados, que dependen o se van desarrollando de manera paralela y que dependen, en el caso del desarrollo de los otros dos. Crecimiento, aspectos cuantitativos, desarrollados por la hipertrofia y la hiperplasia muscular. La maduración, la aparición sucesiva de nuevas funciones, estimuladas por las leyes cefalocaudal, el organismo evoluciona de la encéfalo, la extremidad y próximo distal, que siempre está afuera. Y el desarrollo, la aparición sucesiva de nuevas funciones, ¿sí? Basado o sustentado en estos dos procesos de crecimiento y maduración. Es decir, yo no puedo desarrollar una habilidad o una capacidad si el niño no creció o si esa función no maduró. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, profe. Perfecto. Avanzamos entonces. Me tomo un mate como para mantener la garganta seca. Le salió el agua. ¿Qué le pasó? No le salió agua. Ahí. Bien, y vamos entonces, dicho esto, al tema de habilidades motrices. Como yo este es un tema que ustedes vieron el año pasado. Simplemente aparecen acá dos conceptos de Batalla Flores y Díez Lucera. No sé si vieron estos autores o vieron alguno más. ¿Recuerdan haberlo visto a Batalla Flores con concepto y a Díez Lucera? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces no vamos a ahondar en esto del concepto. Está escrito simplemente lo que voy a destacar de este concepto, digamos, un poquito esto que hablamos, que está vinculado al desarrollo, que sirven de fundamento para el aprendizaje posterior de nuevas habilidades, es decir, que una habilidad o algunas son básicas y debemos comenzar por algunas habilidades que nos van a permitir el desarrollo de otras habilidades. Entonces, por eso ahí hay que estar un poquito atentos a cómo comenzamos a trabajar las habilidades, sobre todo para no frustrar a nuestros alumnos, porque a lo mejor todavía no está maduro para desarrollar esta habilidad y nosotros insistimos en la propuesta y bueno, se frustra porque no le sale y demás y deja de practicarla, ¿sí? Entonces, bueno, tener esto que está vinculado al desarrollo, entender esto que está vinculado al desarrollo y también esta cuestión de las habilidades propias del entorno cultural concreto. Acá un poquito pasa como estábamos viendo en los contenidos de la gimnasia, el entorno cultural de alguna manera determinó la aparición o la forma de moverse o de hacer gimnasia, ¿sí? De qué manera los sujetos se movían. Entonces, por ejemplo, si vamos al caso o al ejemplo de la danza, y tomamos, no baila lo mismo igual un alemán que un cubano, ¿sí? Es decir, su entorno cultural le hace desarrollar algunas habilidades diferentes en algunos aspectos vinculados al movimiento. Entonces, el entorno cultural condiciona. No es lo mismo bailar, o no se baila igual el cuarteto que la cumbia santafesina o que el carnavalito Jujuy. El entorno cultural condiciona estas habilidades, ¿sí? No es lo mismo nosotros cuando crecíamos y cuando nos formamos, es decir, el niño de la ciudad que el niño que está en un ámbito más rural, no del campo, pero más rural. ¿Sí? Entonces pone en juego o pone en práctica otras habilidades que tienen que ver con su entorno social, cultural, ¿sí? A lo mejor tiene más contacto con la naturaleza, entonces está más realizando actividades que le permiten desarrollar habilidades como el caminar, el correr, el trepar, que el niño que está en la ciudad no lo tiene naturalmente, su entorno cultural no lo tiene naturalmente. Entonces va a la clase de gimnasia para aprender a trepar. En vez de treparse un árbol, como lo hace el otro en el entorno rural, se trepa en un escalador o en una soga que colgó el profe en el gimnasio. Y Díez Lucera, del concepto de Díez Lucera, digamos, esta cuestión de que son conductas y aprendizajes, esta palabra es muy importante, aprendizajes adquiridos por la persona, porque siempre que se produzca un aprendizaje tiene que haber alguien que enseñe algo.
Es decir, nosotros naturalmente solo podemos aprender, ¿sí? Algunas cosas, pero lo interesante del concepto de vida lucera es la presencia y la importancia de que se produzca un proceso de aprendizaje. Y para poder producir ese proceso de aprendizaje, debe haber un docente que medie en ese proceso de aprendizaje, que piense, como por ejemplo les decía recién, una progresión, cuál enseñar primero, cuál enseñar después, qué variantes, de qué manera, etcétera, etcétera. Es decir, que piense en un proceso para que el niño la pueda aprender y que no quede solamente en el potrero, que es muy importante, el potrero, la plaza, donde aprende solo, pero bueno, también nosotros podemos aportar mucho desde ahí. Responden a modelos concretos y conocidos y el monitoreo se caracteriza, bueno, con actividades regladas o estandarizadas. Pero sobre todo hoy de luceros me parece interesante esto del aprendizaje. ¿Qué destacamos de los dos conceptos? Bueno, que son habilidades amplias, variadas y comunes a muchos individuos. Para un pez, una habilidad motriz básica sería nadar, para un ave sería volar, y para nosotros son todas las que los autores han clasificado, ¿no? Son conductas y aprendizajes adquiridos por una persona. Vuelve a aparecer acá la palabra aprendizaje, por ende tiene que haber alguien que le enseñe, y sirven de fundamentos para otros nuevos aprendizajes. Veíamos recién en la pirámide cómo esta formación de base después nos va a permitir aprender, por ejemplo, el deporte. Es decir, yo desarrollo la habilidad motriz del lanzamiento, y a lo mejor ese chico después le interesa y hace atletismo, entonces aprende el lanzamiento de la garrocha, que es mucho más específico, pero si no sabe o no tiene estimulada la habilidad motriz del lanzamiento, después le va a resultar mucho más difícil el aprendizaje de una técnica específica, como por ejemplo el lanzamiento de la bala o de la garrocha o del disco. ¿Se entiende? Entonces, las habilidades motrices son tan básicas que forman la base para aprender cosas mucho más específicas. Hablaba con un colega que es técnico de fútbol, un entrenador de fútbol, y me comentaba que, por ejemplo, se encuentra con equipos de primera división en Córdoba, o de la primera local, digamos, chicos que tienen 17, 18, 19 años, que están jugando en clubes como Belgrano, como Talleres, como Racing, y que no saben saltar para cabecear, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre le pusieron la pelota en el pie. Entonces, fíjense la importancia que tiene para el aprendizaje de una técnica, o no saben correr técnicamente, ¿sí? Entonces, como que tienen que decir, bueno, todos pero si todos saben correr, hace la pretemporada, corren 20 kilómetros, sí, pero técnicamente, eficientemente, para tomar más velocidad, etcétera, etcétera, no saben correr. Entonces, fíjense la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades, inclusive en el deporte de alto rendimiento. Entonces, es mucho más fácil si este alumno le hubiesen enseñado a saltar, a correr y demás, cuando después lo tome el profe en esta etapa de enseñanza de cuestiones específicas, es mucho más fácil, porque yo solamente le tengo que introducir el aspecto técnico específico, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante el trabajo que nosotros, como profe de educación física, debemos hacer de base. ¿Qué características particulares hacen que sean habilidades motrices? Son comunes a todos los individuos, han permitido la supervivencia del ser humano a lo largo de nuestra existencia en este mundo, y ser el fundamento de aprendizajes motrices, como veíamos recién, de aprendizajes motrices de mayor complejidad. ¿Por qué son importantes? Brindan la posibilidad de nuevos aprendizajes, dan la posibilidad de muchas formas de ser abordadas. Y acá nos metemos en esta parte un poco más de la didáctica, digamos, de las habilidades, es decir, cómo se enseñan. Acá las habilidades motrices ya vamos a profundizar cuando tengamos la posibilidad de la presencialidad. Vuelvo a la pregunta que mejor alguien se hace, pero ¿cómo? ¿Qué le va a enseñar a caminar al chico si cuando llega a la escuela el chico viene caminando? Sí, él sabe caminar, pero a lo mejor no desarrolló todas las formas o maneras de caminar. Les contaba al grupo del otro día, durante muchos años llevé adelante un proyecto de actividades de vida en la naturaleza con chicos de nivel secundario, de un colegio de acá de Córdoba, clase media. Y una de las actividades implicaba hacer una caminata.
a la cascada de los Hornillos, en la localidad de Río Ceballos. Íbamos a la cascada de los Hornillos, nos bajamos el colectivo, imagínense, 12, 13 años, todos sabían caminar. ¿Quién no sabe caminar a los 12, 13 años? Si no tiene ningún problema, como hablábamos recién, o alguna dificultad. Eran chicos que no tenían dificultad, 12, 13 años, todos sabían caminar, mochila, caminata a los Hornillos. Comenzamos a transitar la caminata de los Hornillos, de Cascada de los Hornillos, y los que conocen saben que hay que cruzar un montón de veces el río. No les cuento la cantidad de veces que metieron mi pie al agua, porque no tenían la capacidad de saltar de una piedra a la otra. Tenían miedo, perdían el equilibrio, se caían. Dice, pero ¿y qué no sabían caminar? Sí, no sabían caminar de arriba, o de una base inestable, pisar una piedra, se le movía, ¡pluf!, al agua. Entonces lo que yo les pedí era un par de media adicional para que a la vuelta cambiaran y vinieran secos, y no se empollaran los pies. Y a la vuelta, milagrosamente, si habíamos cruzado el río 10 veces y se habían caído 20, a la vuelta se caían 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que habían aprendido. A partir del estímulo de cruzar 10 veces el río y meter 20 veces la pata al agua, fueron aprendiendo porque tuvieron la posibilidad de pisar piedras de diferente tamaño, con diferente inclinación, con diferente separación, y le fue dando la posibilidad del aprendizaje. Entonces, fíjense, ¿lo podemos desarrollar en el patio? Sí, lo podemos desarrollar en el patio. ¿Lo podemos desarrollar con actividades naturales? Sí. Entonces, las habilidades motrices brindan la posibilidad, si nosotros somos creativos, de trabajar con elementos, sin elementos, de crear o recrear situaciones en donde se apliquen y se transfieran. Y de esto tiene que ver la manera en que nosotros lo enseñamos. ¿Sí? En este mismo proyecto, los chicos hacíamos bicicleteadas. Y fíjense esto que hablamos del entorno cultural. Yo llevé adelante ese proyecto durante 20 años. Al principio, los chicos no tenían ninguna dificultad, es decir, los que se anotaban, venían con su bicicleta, salíamos y hacíamos la primera bicicleta del Camping San Martín, sin ningún tipo de inconveniente. A medida que fue pasando el tiempo, comenzaron a aparecer limitantes en este sentido, ¿sí?, para las bicicletas. Hacía reunión de padres y los papás me decían, profe, me encanta la propuesta, la conozco porque tengo gente acá en el colegio que ha venido y demás, es hermoso, pero mi hijo no sabe andar en bicicleta. 13 años y no sabían andar en bicicleta. Y no porque no la tenían. ¿Sí? Entonces fíjense cómo esto que hablamos del entorno cultural, la inseguridad, los papás trabajando, etcétera, etcétera, nadie lo había puesto el chico arriba de la bicicleta, lo había ayudado a empujar para que vaya y arranque. ¿Sí? Entonces el entorno, a medida que fue pasando el tiempo, fue condicionando. Entonces la primera salida, en vez de ir al Campo San Martín, con los que después finalmente se anotaban, tenía que ser al Parque de las Naciones, porque tenían la bicicleta, ellos decían que sabían andar, porque tenían medianamente el equilibrio, pedaleaban, iban para adelante, no sabían poner los cambios, no sabían frenar, no sabían subir el cordón de la vereda. Entonces fíjense cómo, tomando este ejemplo de la bicicleta, en un proceso de 20 años, el entorno condicionó estos factores que hoy nos suceden como sociedad, digamos, de la inseguridad, de la falta de tiempo, de que los papás tienen que trabajar, etcétera, etcétera, del cambio de interés de los niños, digamos, ¿no? Antes a lo mejor estaban más en el potrero o desarrollando un montón de estas habilidades porque tenían la posibilidad de hacerlo, y hoy están más frente a las pantallas y a lo mejor no les interesa la bicicleta para salir a andar. La tienen, pero no les interesa. ¿Sí? Entonces fíjense cómo el contexto condiciona. Y esto de la posibilidad de muchas formas de ser abordadas, ¿no? Por eso el dibujo representa ahí. Y bueno, una dinámica permanente de ampliar el repertorio motriz. ¿Sí? Por eso es muy importante, porque siempre un aprendizaje se va constituyendo en la base del movimiento de la habilidad civil. Bueno, ¿cómo se clasifican? Uno de los autores clasifica en habilidades locomotrices, no locomotrices, manipulativas y de proyección y recepción. Y acá les voy a pedir que pueden abrir el micrófono y a medida que van apareciendo me van diciendo de qué habilidad se trata. Las locomotrices, ¿sí?, son todas aquellas habilidades por las cuales el sujeto se traslada de un punto a otro del espacio, ¿sí? Pero se llaman locomotrices. Bien, ¿de qué habilidad estamos hablando ahí? De caminar, todo eso, ¿no, profe? Pero específicamente este dibujito. Las locomotrices son todas de desplazamiento. Ah, pensé
Pensé que, Esta que niña que está preguntaba haciendo. de eso. No, esta Parece que niña, está como Saltando, ¿no? sí, perfecto, caminando o avanzando hacia saltar. adelante. El efecto hace como que salte, digamos. Es una figurita, pero el efecto así. Claro, yo no sabía Interesante. si estaba tildado o qué eso. Ah, bien. Este de acá, Se está arrastrando, bien. Este de acá, caminando. Caminando. ando muy bien. Ese de ahí, Corriendo. ando muy bien. Pero no, no, ¡pum! Muy veloz. Este de acá, Girando, sí. muy bien. Girando. Este de acá, Pero profe, ese no se ve, no locomotriz. todas estas son locomotrices. Porque las actividades locomotrices, habilidades locomotrices, son las que permiten trasladarse de un lugar a otro. Entonces, si bien él está girando en el dibujito, digamos, está girando en el lugar, pues tiene la flechita, ve que él va rodando, se va a ir desplazando. Por eso es locomotriz. Claro, si gira no mismo eje, por el no locomotriz. Claro, Exactamente. por eso lo decía. Ya lo vamos a ver, que una cosa es rodar y otra cosa es girar. ¿Sí? Entonces, en este caso, la habilidad sería rodar, porque él está rodando, ¿sí? ¿Ven la figura, digamos, Sí. la flecha, pero a la vez se desplaza, ¿ven? Se va rodando por el suelo y se desplaza. Ya vamos a ver en el otro ejemplo los giros, como bien decía la compañera, en donde no hay movimiento. Bien, les preguntaba de esta figura que... Lanzar. Sí, pero si hacemos referencia a la habilidad locomotriz, Empujar. Empujar. Claro. Va. puede ser empujar la pelota, pero en realidad acá es esquivar. Es decir, en esta acción la quería traer a la imagen, porque bueno, en algunos casos caminar es muy fácil, porque estamos caminando, pero cuando se produce una acción, identificar la habilidad a veces es difícil. Entonces, en este caso sería una locomotriz de esquivar, y esta podría ser una locomotriz de empujar o de lanzar de una manipulativa por parte de este alumno. Esto para que ustedes vean que a veces podemos trabajar específicamente una habilidad o se ponen en juego más de una, en una acción o en una actividad, o sobre todo en un juego, porque en realidad acá lo que están haciendo es jugar. Sí. Entonces después va a aparecer, cuando vayamos a la parte práctica, a la parte, digamos, presencial, la diferencia entre una actividad y un juego, ¿sí? En la actividad yo puedo focalizar la atención a lo mejor a una acción específica. Es decir, por ejemplo, saltar. Porque salto, hago la actividad solamente. Ahora, si yo hago un juego donde haya que saltar, seguramente se van a poner en juego otras cuestiones. Entonces, y también tiene que ver cómo yo organizo las actividades cuando voy a enseñar las habilidades motrices básicas, cómo doy la consigna, cómo la explico, etcétera, etcétera, para poder centrar mi atención en lo que yo quiero lograr. Y acá en educación física, a los profes nos cuesta, digamos, focalizar esto. Entonces, los estudiantes, sobre todo cuando están en proceso de formación, pero después lamentablemente sigue pasando cuando son profes, piensan en una actividad y después ven para qué sirve. Y es exactamente al revés. Es decir, si yo quiero desarrollar la habilidad de caminar, tengo que pensar la actividad con ese objetivo para que la persona que vaya a realizar esa actividad o ese juego, o lo que yo esté planteando, cumple el objetivo de interiorizar o ver las diferentes maneras de caminar. Y no es al revés, no es pensar una actividad, pues, bueno, puede servir para fuerza, puede servir para caminar, puede servir para esquivar, puede servir. Entonces, a veces caemos en ese error. Tener claro el objetivo, qué es lo que yo como docente quiero trabajar. En función de eso, comienzo a pensar a través de qué actividad, incorporo o no elementos, cómo doy la consigna. Hay procesos metodológicos que hablan de lo más fácil y lo más difícil, entonces a lo mejor lo planteo de una manera sencilla, veo si todo lo pueden resolver y la comienzo a complejizar, etcétera, etcétera. Esto forma parte, esto que yo estoy diciendo en este momento y que se va a ver muy reflejado en las clases prácticas, forma parte de lo que sería la didáctica de la gimnasia, es decir, cómo yo enseño la gimnasia, que forma parte de la quinta unidad.
Pero porque sea la quinta unidad, no es que la vamos a ver a fin de año, porque en realidad vamos a enseñar durante el año un montón de contenidos, ¿sí? Entonces, vamos a ir aprovechando todas las clases que tengamos, sobre todo las presenciales, pero también estas virtuales sincrónicas, para poder ir introduciendo elementos de esta didáctica, porque es muy amplia, es muy rica y depende muchísimo de las situaciones. Es decir, yo como docente pensé una actividad, la comenzamos a desarrollar, pero emergió del grupo una variante o una posibilidad, o se entendió mal la consigna y la actividad no salió como yo quería. Entonces paro, intervengo, modifico o tomo de ejemplo, y eso forma parte de la didáctica y que es muy difícil transmitir que está escrito en los libros. Pasa y transcurre mientras se va desarrollando la clase. Entonces nosotros vamos a aprovechar todas las clases presenciales que tengamos y las virtuales sincrónicas para poder intentar transmitir esta didáctica y que ustedes después irán construyendo junto a los otros espacios como la práctica docente y demás y las intervenciones, y lo irán construyendo y cada uno irá tomando su estilo. Pero digo, en la clase pasan estas cosas y entonces vamos a ir trabajando sobre la didáctica de los diferentes contenidos, porque además depende del contenido, será la didáctica que yo puedo ir aplicando. Y eso lo vamos a ir viendo en las clases. Bien, seguimos acá. ¿Qué habilidad podría ser esta? Reptar. Reptar, muy bien. Muy bien. Arrastrarse también podría ser, y esto podría ser el gateo. ¿Sí? Gateo y arrastrarse, porque acá hay más superficies que están en contacto con del cuerpo en el suelo, digamos. Y eso de ahí. Trasladar algo. Trasladar, muy bien. Exactamente. Fíjense. Profe, disculpe, en el Sí. caso del lanzamiento, Sí, no sería una acción locomotriz así, porque está bien, No, yo no. puedo ir corriendo, y tirar la pelota, pero no, o sea, la pelota exactamente. lo estoy quieta. Veíamos esta actividad, digamos, es un juego, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el quemado, o simplemente lanzar y tratar de pegar al compañero. Tomamos la acción locomotriz como el esquivar de este Claro, compañero. claro. ¿Sí? Y la otra acción sería manipulativa por parte de estos dos compañeros que están jugando. Uno podría ser empujar, porque puede ser que la empuje a la pelota, pero más que todo sería lanzar, digamos, por el gesto que está teniendo. ¿Sí? Empujar sería si la hace rodar por el piso, por ejemplo, o la empuja con el pie. En este caso es más lanzar. Este individuo sería, digamos, más manipulativa. Al igual que esta niña, digamos, que seguramente si él la esquiva la va a agarrar. Entonces, él estaría lanzando y ella estaría atrapando. Ellos dos estarían en una acción manipulativa y él estaría en la locomotriz de esquivar. ¿Sí? Casualmente le traje a la imagen para poder hacer este comentario de que cuando hacemos una acción pueden aparecer varias. La locomotriz acá sería el esquivar. ¿Sí? Gracias. Y ahí, Escalar. Trepar. trepar. Muy bien. Sí, trepar o escalar. El escalar, digamos, es un nombre por ahí más técnico, digamos, ¿no? La escalada se dice que es cuando uno comienza a ascender utilizando preponderantemente los brazos y las piernas. ¿Sí? Es decir, yo voy ascendiendo una montaña, voy caminando y voy caminando. Se va inclinando cada vez más la pared y voy en cuatro patas y bueno, ya cuando tengo que utilizar sí o sí los brazos y las piernas paso a escalar, ya es una acción más técnica. En este caso sería trepar. Y fíjense que hay diferentes maneras, digamos, están graficadas acá. Esta alumna podría trepar solamente por el muro utilizando los ladrillitos, la soga, la escalera, bueno, pero el trepar, como principio de ejemplo. Bien, y acá aparecen entonces abajo las que clasifica Ruiz Pérez como locomotrices: el caminar, el correr, el saltar, el galopar. Acá vamos a también, cuando veamos la parte práctica, las intervenciones, vamos a ver también la diferencia en esto, ¿no? En el galopar, en el salticar. Son diferentes, ¿no? Son diferentes movimientos. En el caso del salticado, por ejemplo, nos sirve muchísimo para
la entrada cuando más adelante veamos las destrezas, por ejemplo, una media luna, la hacemos de posición de pie. En media luna hablo de la destreza, ¿no? Técnicamente ejecutada desde el punto de vista de la gimnasia. La hacemos de posición de pie, nada, está de pie, pero si venimos caminando o galopando, realizamos un salpicado antes, ¿sí? Para realizar la acción. ¿Ah? Bien, perdón, realizar la cuadrupedia, el reptar y el transportarse, o el transportar a otro, digamos, ¿no? Por eso es locomotriz. Yo lo alcé y lo llevé como en el caso de este. Bien, no locomotrices. La característica principal es que el manejo, dominio de una parte o de todo el cuerpo y donde no hay desplazamiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Giros. Los giros, exactamente. Entonces acá interviene lo que está en el apunte, la posibilidad de entender estos giros o que los movimientos en realidad se realizan a partir de diferentes planos y de diferentes ejes. Por eso aparece ahí el concepto, el material de planos y ejes, ¿no? El cuerpo puede girar en diferentes planos y ejes. ¿Qué sería? Levantar. Perfecto. Y está graficado acá cuál sería la manera correcta de levantar un objeto pesado y cuál sería la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque acá yo estoy levantando a partir de la acción de las piernas, ¿sí? Tengo la espalda en una posición anatómica normal, recta. En realidad la espalda no es recta, sino que tiene 3 curvas, cervical, dorsal y lumbar, pero tiene una posición anatómica normal y el levantar un objeto pesado, ¿sí? Lo realizo a partir de la extensión de la fuerza de las piernas y no a partir de la extensión o el trabajo de la zona de la columna. Entonces, fíjense cómo una habilidad motriz que levantar me puede servir para la vida cotidiana, inclusive para evitar que me lastime, ¿sí? Le puedo enseñar. Lo aprendí a levantar a un compañero, aprendí a levantar una pelota, aprendí a levantar una cosa pesada, y después cuando tengo que ir a mi casa, levantar el televisor, el lavarropa, lo que sea, lo transfiero y evito que me lastime, ¿no? ¿Esa qué sería? Empujar. Empujar, muy bien. Esa de ahí. Equilibrar o... Equilibrar, exactamente. Que no es lo mismo que el equilibrio, ¿sí? El equilibrio es la capacidad motora, la capacidad de asumir y sostener una posición a expensas de la fuerza de gravedad. Es una capacidad motora el equilibrio, ¿sí? Y el equilibrar es la acción. Evidentemente que está en juego el equilibrio, ¿sí? O se pone en juego el mecanismo de equilibrio, todo el aparato propioceptivo para producir ese equilibrio. Pero en el caso de la acción locomotriz, es el equilibrar, es decir, desencadenar ciertos mecanismos en el cuerpo que me permitan sostener ese equilibrio. Entonces es una acción de equilibrar. Es decir, perder el equilibrio, por eso ahí está graficado en una soga, digamos, en un elemento que tiene una base inestable, en donde seguramente por diferentes situaciones, modificación del centro de gravedad o la altura o lo que sea, se va a perder el equilibrio y el organismo va a tener que desencadenar acciones que permitan volver a recuperarlo. Vamos a ver que hay un montón de posibilidades de trabajar esto, ¿no? La equilibración. Y después también lo vamos a ver cuando desarrollamos la capacidad de equilibrio. Esa de ahí. Tirar. Exactamente. El traccionar o el tirar. Esa de ahí. Balancear. Balanceo, exactamente. ¿Sí? ¿No se ve? No, iba a decir otra cosa, pero por A ver. gripe. Iba a decir columbiarse, como la acción Claro. de... Sí, digamos, nosotros lo conocemos como Sí. balanceo, que puede ser de todo el cuerpo, como están haciendo estos niños, o el balanceo de un brazo o de una pierna, o sea, puede ser de todo el cuerpo o de una parte, el balanceo. Y después tenemos la diferencia, por ejemplo, entre el balanceo en suspensión y lo que sería, por ejemplo, en una barra paralela, el balanceo en apoyo. Es decir, cuando el centro de gravedad está por debajo del punto de apoyo, estamos hablando de suspensión, está suspendido, ¿sí? Y yo me puedo balancear en apoyo. Por ejemplo, me
Me coloco en una barra paralela, apoyado, el centro de gravedad por encima de ese apoyo y balanceo, cuando vieron que hacemos balanceo de la gimnasia, digamos. Entonces, también, y esto puede ser todo el cuerpo o puede ser una parte, vuelvo a repetir, puede haber un balanceo de brazos o un balanceo de piernas, ¿entiendes? Un balanceo de tronco, o sea, puede ser total o parcial de todo el cuerpo. Pero el balanceo es muy importante porque, por ejemplo, para los lanzamientos, tener la idea de esto del balanceo, de lo que significa el balanceo, de que es un péndulo, etcétera, etcétera, ayuda al aprendizaje de algunas técnicas específicas, ¿no? Por ejemplo, para los lanzamientos. Imagínense el lanzamiento de un pitcher en béisbol o en softball. La importancia que tiene ahí el concepto del balanceo. Después viene la parte técnica, ¿no? De cómo se lanza, pero digo, para esta cuestión, ¿no? Y bien, entonces aparecen acá el girar, el cambiar de apoyos, esto también es muy importante, el balancear, el inclinar, el estirar, el doblar, fíjense todas las que hay, el equilibrar, el girar, el retorcer, el empujar, el levantar, el traccionar, una parte o todo el cuerpo, acá donde esto que les mencionaba. ¿Sí? Yo puedo retorcer una parte del cuerpo, el tronco, para hacer un ejercicio que va a servir para elongar todo el cuerpo parte. ¿Sí? Entonces, puede ser todo el cuerpo o una parte. Bien, y finalmente las manipulativas o de proyección. La manipulación y la proyección y recepción de elementos o de objetos, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Lanzar. Lanzar. Esa. Esa es la figura difícil. Puede ser que golpear, están jugando con el globo. Sí, están jugando con un globo, pero no lo están golpeando. Rebotar. No sé, profe. Atrapar. Ah, Con diferentes partes del cuerpo están atrapando el globo, la cabeza, las manos, las piernas. ¿Se entiende? Es tramposa la figurita. es tramposa. Esa de ahí, Picar. picar o rebotar, muy bien, en este caso la pelota. Esa de ahí, Agarrar. sí, lanzar, Recepcionar. lanzar, recibir. Pues puede interpretarse como que él está lanzando solo, digamos, haciendo un autopase, Claro. y estos dos se están lanzando la pelota. Entonces En el uno va a lanzar y el otro. caso, porque yo estaba por decir manipular, pero no sé si era como No, el nombre, la todos son, descripción es esa, no sabía claro, si todos son decir cómo que era. manipulativas, porque estamos manipulando el elemento. Vuelvo a repetir, cuando hablamos que hay diferentes formas de ser abordadas, fíjense que en las anteriores prácticamente no hay elementos, ¿sí? No hay elementos. Y en estas, las manipulativas, aparecen elementos porque es la manipulación de diferentes objetos. Y se pueden trabajar de manera individual, porque él puede lanzar y recibir de manera individual, o pueden trabajar, digamos, en pareja. A lo mejor, si vamos a esto de la progresión que hablábamos de las actividades, la primera actividad sería con una pelota, él lanza y él recibe y allá se la devuelve. Y si lo queremos complejizar un poquito, lanzamos las dos pelotas al mismo tiempo, porque no es lo mismo lanzar y estar pendiente de recibir la otra, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo esto que hablábamos se pueden trabajar de diferentes maneras. Y esta pelota, fíjense acá, aparece una pelota de básquet, como muy específica, aparece un globo, que no tiene que ver, y una pelota que no sabemos de qué, puede ser un pelota de trapo esa. Y si esta pelota le variamos el tamaño, el peso, pues fíjense todas las variables que hay para poder estimular. Claramente no va a ser lo mismo manipular un globo que una pelota de goma que una pelota de básquet. Son situaciones diferentes. Entonces, esto es lo que hablamos de brindar las oportunidades, ¿sí? Lo vamos a desarrollar, vuelvo a repetir, cuando veamos todas estas combinaciones que se pueden hacer en la clase, que yo vaya proponiendo y todas las que a ustedes se le pueden surgir, pero fíjense cómo a partir de tomar el ejemplo de las manipulativas, tenemos acá tres elementos que son completamente diferentes para manipular. Estamos hablando de, llamémosle así, elementos esféricos o pelotas, pero miren, fíjense todas las variables, si a esto le sumamos, no es lo mismo lanzar y recibir
una pelota que un aro, por ejemplo, o que una botella de plástico descartable. Entonces acá aparece, digamos, vamos a intentar quitar este mito. No, yo no trabajo las habilidades motrices manipulativas porque no tengo elementos. Y sí, mire, se puede trabajar con un globo, una pelota media, una pelota de trapo, una pelota que hicimos con papel en el recreo. Es que, ¿cómo que no tiene elementos? Créelo si no lo tiene. La directora no le compra la pelota, haga la campaña, primer grado a todos los alumnos le pide que traigan un palo de escoba. ¿Quién no tiene un palo de escoba en la casa que no usa? Pues el primer grado lleva palo de escoba. Al segundo grado le pedimos 1,5 metros de manguera negra con la unión, le hacemos aro. A tercer grado le pedimos pelotas de trapo. La construimos con los chicos y la cosemos en plástica. Entonces, fíjense, ya tenemos 3 elementos: bastones, aro y pelota de trapo. Le pedimos a los chicos que para la clase que viene traigan una pelota. ¿Quién no tiene una pelota en la casa? De tenis, de fútbol, de goma, de plástico, pinchada. ¿Quién no tiene una pelota? Puede haber alguno que no tenga. Bueno, el profe ahí le presta. Pero entonces en vez de necesitar 30 pelotas, necesita 2 para aquel niño que no tiene la posibilidad o que se lo olvidó. Entonces fíjense cómo vamos a intentar, digamos, sacar algunos mitos. No, yo no trabajo tal cosa porque no tengo los elementos. No tengo elementos. El colegio no me compra elementos. Entonces no puedo trabajar las habilidades motrices manipulativas porque no los tengo. Y créelos, invéntelos, construyanlo con sus alumnos. ¿Sí? Bien. Fíjense, entonces, estos fueron parte de la didáctica. Esto no está en los libros. Este de acá, Driblar. driblar. Bien, muy bien, conducir. Bien. Recibir, lanzar, golpear, botar, atrapar, rodar, driblar, impulsar, conducir, interceptar. ¿En qué acción de estas que están acá en la figurita podríamos identificar, además de la que ya dijimos que está haciendo, el impulsar? Cuando lanzamos. Cuando lanzamos, sí. ¿Qué otra? Cuando picamos también. Cuando picamos también. Muy bien. ¿En qué otra? Profe, en Diblar no hay un impulso para hacer el cambio de dirección. Sí, puede ser, por eso puede estar presente, digamos. Ujú. Pero hay una bien específica. Cuando saltamos, profe, ¿no? No. Acá no hay ninguno que esté saltando. De las figuritas que están ahí. Es bien específica. El que está lanzando la pelota solo hacia arriba. No. Se la vamos a tomar como lanzar y recibir. Nuestro amigo de la silla de ruedas. Los que están jugando con el globo. Nuestro amigo de la silla de ruedas. Porque él necesita impulsar la silla de ruedas para poder trasladarse. ¿Se entiende? También es tramposa la figurita. Pero es como para que ustedes puedan pensar. Me preguntaban los chicos del otro grupo en qué otra acción se podría dar el impulsar. ¿Sí? Por ejemplo, porque acá, digamos, estamos en gimnasia y son todas actividades que se van a dar en el salón. Pero, por ejemplo, en el agua, ¿sí? La impulsar se da a partir de la propulsión de las patadas, de las brazadas, del movimiento de onda. Inclusive en gimnasia, que ustedes vieron en algunas series de la gimnasia artística, de la gimnasia rítmica, impulsan mi cuerpo a partir de un movimiento de onda en el piso. ¿Sí? Se ve claramente en la gimnasia, o lo pueden ustedes asociar, por ejemplo, en el baile, al hip hop, por ejemplo, cuando se hace lo que se llama el kick de nuca. Es este movimiento en donde el alumno está acostado en el piso, lleva sus rodillas a la cara y a partir de un movimiento explosivo de la cadera se coloca en posición de pie. O cuando vamos a hacer el balanceo, estamos colgados y suspendidos y hacemos la cadera para que romper la inercia y a partir de un momento de la cadera nos impulsamos. O cuando nos amacamos, ¿sí? Ese movimiento que hacemos para poder romper esa inercia. Entonces, bueno, era simplemente como para traer estas, que a veces
el nombre nos cuesta identificarla y para traer algunas acciones o movimientos que pueden ser más gráficos. Te vuelvo a repetir, lo vamos a trabajar cuando estemos en la presencialidad muy pronto. Ojalá así sea. Bien, entonces como síntesis de la clase de hoy, los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo, íntimamente relacionados entre sí, crecimiento, aspectos cuantitativos, maduración, aparición de nuevas funciones, desarrollo es el desarrollo de las potencialidades de cada uno que nosotros tenemos. En este caso estamos orientados hacia lo motriz, pero el desarrollo se puede dar en diferentes ámbitos de la vida. El crecimiento a través de la hipertrofia y la hiperplasia, la maduración a través de la ley de cefalocaudal y próximo distal, el desarrollo a partir de la estimulación y la aparición de nuevas funciones, la clasificación de las habilidades motrices, básicas, bien digo, como locomotrices, no locomotrices y manipulativas de proyección y de recepción. Vuelvo a repetir, es un contenido que ustedes vieron, pero bueno, me gustaría, dejo de compartir ahora, al margen de la participación que han tenido, que ha sido muy rica y les agradezco mucho, escuchar, bueno, cómo vieron el contenido el año pasado y si consideran que les aporta lo que hemos desarrollado hoy en relación al mismo. Los escucho. Sí, profe, está bueno porque fue como más sintetizado todo, aparte con los dibujitos, todo estuvo bueno. Y sirve mucho esto de hablar después de lo que se vio. Pues poner el año pasado lo que teníamos mucho era que, por ejemplo, no subían libros, un montón de cosas que por ahí, ¿para qué leer 40 hojas si lo que lo que la profe quería que veamos estaba en 2? Ponerle un ejemplo. Y nada, y está bueno así. Bueno, bárbaro. Gracias, Sergio. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bien. Bueno, nada, evidentemente que los contenidos tienen la posibilidad de profundizarse. El año pasado fue un año muy particular para todos, incluidos los docentes, y bueno, fue una materia cuatrimestral y demás. La idea es que este año podamos nosotros profundizar esos contenidos y que ustedes puedan hacer la transferencia. Por eso lo retomamos y me parece que no era redundante tanto el aporte del material como el de la clase. Perfecto. Bien, vamos a dejar de grabar, entonces damos por finalizado de alguna manera el contenido que teníamos para hoy. Y el segundo